Hola a todos y hola a todas. Hoy vamos a tratar de hacer también una clase virtual donde podamos dar cuenta del texto que nos toca, que es el texto de Elena Bejar, El ámbito de lo íntimo, privacidad, individualismo y modernidad. Ese es el título completo de su obra, que fue muy destacada a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, y que aún en la actualidad sigue dándonos toda una serie de pautas, toda una serie de problemas que están sin resolver en el ámbito de lo íntimo. El ámbito de lo íntimo, entonces, es un capítulo de un libro de esta socióloga española que trabaja en la Universidad Complutense de Madrid y que intentó teorizar en por lo menos dos momentos muy diferenciados cuál era el ámbito de lo íntimo. Esos momentos diferenciados tienen que ver con el comienzo de la modernidad y sus orígenes, el comienzo de las sociedades urbanas, industriales, el comienzo de los primeros sólidos, diríamos, junto con Bauman, que desintegraron las pautas comunitarias, las pautas feudales, las pautas anteriores, donde el mundo estaba mucho más ligado a lo sagrado, a lo comunitario, a otro tipo de formas de vivir la vida de todos los días. El ámbito de lo íntimo es el ámbito de la vida de cada uno, de la vida cotidiana. El ámbito de lo íntimo es el ámbito por excelencia donde se desarrolla nuestra vida de todos los días. El ámbito de lo íntimo es parte entonces de una esfera de la sociedad que es la esfera de la vida privada. Y por el otro lado, la esfera de la vida privada forma parte de una esfera mayor que es la esfera de la vida pública. La vida pública es el ámbito donde se desarrolla la política, donde se desarrolla la economía, donde se despliegan los avances sociales, culturales. Es el lugar que nos pertenece a todos como seres humanos. El ámbito privado, en cambio, es el ámbito de lo íntimo, es el ámbito donde podemos encontrar una economía que es la economía privada, la economía particular de cada uno de nosotros. Es el ámbito de la domesticidad o el ámbito de lo doméstico, como lo querramos llamar, pero son esos lugares en los cuales convivimos o estamos solos, pero permanentemente estamos reproduciendo nuestra propia vida, nos alimentamos, cocinamos, son los lugares donde permanentemente transcurrimos con nuestras rutinas alimenticias, con nuestras rutinas de sueño y de descanso, con nuestras rutinas de alternar con la vida pública y luego volver a la intimidad de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestros ámbitos en los cuales estamos alejados de alguna manera del resto de la sociedad. El ámbito de lo íntimo y la vida privada en los comienzos de la modernidad capitalista fue un ámbito que verdaderamente constituyó una novedad, constituyó una experiencia inédita con respecto a el régimen anterior, el antiguo régimen y a todas las sociedades que nos predecedieron. El ámbito íntimo para el liberalismo de
fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, el liberalismo clásico fundamentalmente, consideró que la propiedad privada, la vida privada, la vida dentro de los interiores, la vida entre bambalinas, era una vida que garantizaba una libertad y una autonomía negativa en el sentido de decir que era una esfera robada al ámbito de la sociedad de lo público, era una esfera donde el Estado no debía intervenir, donde las políticas, sobre todo si eran autoritarias, no debiera intervenir, donde la religión tampoco pudiera entrometerse, donde determinadas normas, determinadas pautas que provienen de la vida pública en general, debieran limitar sus poderes para no entrometerse en esa libertad tranquila, pacífica, entre bambalinas en el interior de nuestras viviendas. El ámbito de lo íntimo, en sus orígenes, es una verdadera conquista del pensamiento liberal, del pensamiento de la sociedad moderna, capitalista, que encuentra un ámbito de refugio, un ámbito donde crear una vida muy rica, muy intensa, y donde por supuesto se trata de proteger la economía doméstica, se trata de proteger las costumbres domésticas y se trata de proteger lo más íntimo de ese mundo íntimo que son la fe y la creencia de cada uno. Esto aparece verdaderamente como una conquista de algo que es central del pensamiento moderno, del pensamiento capitalista, del pensamiento liberal que le dio origen, y que es la conquista de la individualidad, la conquista del individuo, la conquista del ego, la conquista del yo, como algo central que no debe, por lo menos en ese ámbito íntimo, rendir cuentas a las otras esferas de la sociedad, es decir, al ámbito de lo público. En un comienzo, entonces, hace 200, 300 años, o hace 100, el ámbito de lo íntimo, el ámbito de la vida privada era un lugar de refugio, era un lugar de tranquilidad, era un lugar donde el sujeto intentaba vivir su vida como si fuera una obra de arte, cultivando sus potencialidades, cultivando su capacidad y buscando por sobre todas las cosas salir a la sociedad, salir al exterior, a la vida pública de un modo diferente, enriquecido, con una subjetividad fuerte. El problema es que en los comienzos de la modernidad, en los comienzos de las sociedades capitalistas, liberales, el ámbito de la vida pública era un ámbito interesante, era un ámbito de reuniones, era un ámbito que realmente era un ámbito político, por así decir, el ámbito de lo público, y esto generaba empatía, existía un interés por lo colectivo, un interés por lo colectivo en lo político, un interés por lo colectivo en lo sindical, un interés por lo colectivo en lo cultural, en lo religioso, una idea de solidaridad, de transformación de las sociedades, de transformación de los grupos, y donde el intercambio entonces entre lo público, que era esencial porque somos sujetos humanos que viven en relación y en comunidad y que necesitan de esa comunidad y de esa dependencia para seguir siendo sujetos humanos. Esa vida era una vida riquísima, la vida pública. La política tenía sentido, las ideologías tenían sentido, los sujetos se veían entonces motivados a participar. La vida privada era un ámbito entonces
íntimo, de repliegue, de una libertad que puede considerarse como negativa, pero era una libertad al fin, era una conquista, era un repliegue del individuo para construirse como un sujeto un poquito más íntegro, más completo, y para luego salir a una activa participación en la vida pública con los demás. Esto es la primera etapa y este es el origen del ámbito de lo íntimo, que también es una conquista de la modernidad como tantas otras. En la etapa actual, a partir de las sociedades de control, a partir del concepto que vimos con Bauman de modernidad líquida o segunda modernidad, lo cierto es que a partir de los últimos 30, 40 años de historia, hay una exacerbación del individualismo, del ego, del yo, y la vida privada, la vida íntima aparece como un repliegue, dice el texto de Elena Bellar, aparece como un repliegue en la intimidad, como el último refugio ante el cual nos replegamos, porque la vida pública, la esfera de lo público, la esfera de lo social, la esfera de lo político, han dejado de ser lugares atractivos, han dejado de ser lugares que nos convoquen, que nos llamen a participar. Hay indiferencia, hay malestar y al mismo tiempo hay una sensación permanente en las sociedades de incertidumbre y de flexibilidad. Hay una sensación permanente de inseguridad con respecto a los otros, de inseguridad con respecto al orden político. La política aparece como algo exclusivo para los políticos y las elecciones aparecen como la única forma de participación, pero se ha perdido la idea antigua de los lazos sociales, las libertades que son libertades construidas entre todos. Se ha perdido la idea del bien común, se ha perdido la idea y la necesidad de encontrarse con los otros, de debatir, de construir. El hombre actual y la mujer actual se sienten mal, sienten el malestar de una sociedad distópica, pero al mismo tiempo, dice Bella, se sienten impotentes, se sienten incapaces de transformarlo. Y entonces toda esta angustia se refleja en un repliegue cada vez mayor en la interioridad, en el intimismo, en un yo que busca la felicidad y busca la libertad fundamentalmente en el placer, en una permanente búsqueda de la interioridad, en las dietas, dice ella, en lo corporal, pueden ser en las psicoterapias, pueden ser diferentes búsquedas, pero son búsquedas de autoconocimiento, de personas aisladas, de personas que no están interesadas ni motivadas por la política, por lo sindical, por lo social, por lo cultural, por transformar el mundo, por tomar parte de fenómenos que sean colectivos. A lo sumo existen sí muchos sectores que son minorías muy activas, como pueden ser los feminismos, los ecologismos, los que están en contra del cambio climático, etcétera, etcétera. Hay múltiples formas de participación de grupos que son minorías muy intensas, pero que no llegan a transformar ni el núcleo de las sociedades en las cuales viven, ni tampoco están interesados en crear grandes mayorías que logren transformar las situaciones actuales de mucha incertidumbre, de mucha inestabilidad, de mucha desigualdad, de mucha precariedad en las cuales vivimos.
Esto, para Elena Beyer, trae como consecuencia algo que es bastante terrible, bastante catastrófico, y es el hecho de que, bueno, si no hay interés en la vida pública, si no hay interés en la participación, si se rompieron por completo los puentes entre la vida privada, la vida íntima y la vida pública, y si las democracias son meramente, digamos, una situación eleccionaria, pero no una transformación real de los actores, es decir, de aquellas personas que son representadas, es indudable que las democracias se conviertan en democracias débiles o en democracias restringidas, como acabamos de ver con el texto de Pilar Calveiro. No podemos decir, de acuerdo a Beyer, si verdaderamente este puente entre la vida íntima y la vida pública es un puente que se ha roto y que nunca más se va a reconstruir, o si, pasadas las turbulencias de esta modernidad líquida o en esta misma turbulencia de la nueva modernidad, encontraremos, dice ella, nuevas formas de participar, nuevas formas de interesarnos y de salir de nuestro ego, salir de nuestro yo, de nuestro autoconocimiento, de nuestra autopercepción como refugio frente a lo que no podemos cambiar del exterior, y tal vez podamos recuperar de un modo distinto al que hubo en otras épocas de la modernidad, podamos recuperar el bien común, podamos recuperar la participación colectiva, podamos recuperar la idea de responsabilidad como especie humana, podamos recuperar algo valiosísimo como es la solidaridad, darnos cuenta que somos verdaderas criaturas sociales, que somos parte de una especie, que somos parte de una historia, que somos lo que hoy estamos siendo, y eso va a ser lo que va a construir el futuro de las sociedades venideras. No sabemos por el momento si los puentes seguirán cortados entre la vida pública y la vida privada, pero lo que sí sabemos es que hoy hay una desconexión muy fuerte entre lo íntimo, que es lo más valorado, como un refugio, como un repliegue, como la única alternativa que nos queda frente a un mundo tan distópico, o si de a poquito irán surgiendo formas nuevas de reencontrarnos con el bien común, formas nuevas de reencontrarnos con la política, formas nuevas de reactivar nuestras democracias y conseguir transformaciones que nos permitan salir un poco de este malestar. No hay ser humano que pueda vivir encerrado en la burbuja de la vida privada. Sin embargo, las tecnologías parecieran decir lo contrario, pero lo cierto es que todos necesitamos del interjuego con los demás, y la sociedad siempre fue una construcción colectiva y hoy también sigue siendo una construcción colectiva, aunque los espacios públicos, los espacios externos parezcan amenazantes, y aunque apareciera la vida política como un mundo que no nos convoca y que no tiene nada que ver con nosotros, de todas formas, la política, la economía, el curso de la naturaleza, el cambio climático, las pandemias o cualquiera de los problemas que tengan ganas de ponerse a analizar del presente, son problemas que nos atañen a todos y que tienen resoluciones posibles si existen grupos participativos. Y entonces, desde la interioridad y desde la soledad y desde el propio egoísmo autoindividualista, va a ser bastante difícil que encontremos soluciones colectivas si no logramos volver a activar estos puentes que siempre existieron entre
la vida pública, la vida privada y el ámbito de lo íntimo, que es lo que venimos desarrollando. Creo que este es el tema central, poder diferenciar bien que hay como dos etapas permanentes en el texto, dos etapas históricas. Siempre está cabalgando entre el tema de la libertad, de la autonomía y la dependencia de la sociedad, y hace referencia a una primera modernidad que fue la que estableció estas sociedades capitalistas, estas sociedades de corte liberal, estas sociedades donde el individuo, el ego, el yo, cobran un sentido importantísimo. Hubo entonces una primera modernidad, hubo una primera construcción del ámbito de lo íntimo, de la individualidad, que tuvo características diferentes a las que está teniendo en esta etapa que vivimos, que es la segunda modernidad o modernidad líquida o modernidad flexible. Hay diversos modos de expresarlo, pero lo cierto es que en esta época, como característica central, la vida privada cobra un rol importantísimo. Es el lugar de la autorrealización, es el refugio contra los males del mundo, pero solos, solas, aislados y aisladas, es imposible construir una comunidad, una sociedad que nos satisfaga, que nos resulte verdaderamente útil para llegar a ser sujetos medianamente felices. Bueno, creo que esto es lo central, se podría profundizar por todos lados. La lectura del texto, teniendo en cuenta estos ejes, los va a llevar por diferentes caminos, con lo cual ustedes pueden ir mechando y agregando lo que decía Locke, lo que decía Hobbes o lo que decía Tocqueville, que también aparecen en este texto, o agregando un poco más de lo que dice con respecto a las sociedades presentes y cómo el individuo aislado en su soledad, en su refugio de la intimidad, encuentra diversas alternativas con las cuales tratar de salir de esa situación de mucha desesperación, de mucha desconfianza, de mucho temor, que es lo que genera la vida pública, el afuera. Bueno, gracias y espero que sirva para algo estos intentos virtuales de dar clases.